Esto de las predicciones no es algo nuevo. Yo creo que es algo que la sociedad ha tenido como esa espinita de querer conocer el futuro, y algunos predecían las lluvias, otros predecían catástrofes naturales. El problema con esto es que las predicciones para muchas personas se vuelve una paranoia. Empiezan a tener tanto temor que dejan incluso su vida social por un lado, e incluso también empiezan a descuidar cosas que deberían ponerle más cuidado, y se atormentan mucho con las predicciones. Fíjese que más allá de hablar definitivamente de este fin de año, efectivamente en la Biblia ya hay parte escrita, y es el libro que nuestro divino Creador nos dejó. Pero cuando usted hablaba acerca de estas personas, también tenemos el caso de Nostradamus, tenemos las predicciones mayas. En este caso, Alex, ¿cómo podríamos llamarle a estas personas que han venido dando estas predicciones? En alguna manera podemos nosotros entender que hay mucha gente que, de hecho, como usted mencionó, uno de ellos, ¿verdad? Nostradamus es hasta denominado el profeta Nostradamus, pero cuando se hace un análisis detenido de todas las predicciones que Nostradamus ha estado, quizás, o han estado publicando, que él las hizo, la mayoría tiene apoyo bíblico. Solamente le cambia palabras a algunas predicciones, pero tiene apoyo bíblico. Por ejemplo, tenemos a muchos de ellos que han predicho el fin del mundo y no les ocurre eso. Por ejemplo, en 1944 un susodicho por ahí empezó a decir que era el fin del mundo y se reunió con un montón de gente. Al final dijo que se había equivocado. Tenemos el del 21 de septiembre del año pasado también, un tal señor que decía que el fin del mundo llegaba ese 21 de septiembre. Otro decía que era el 21 de mayo, y nosotros hemos visto como mucho charlatán, a este se le puede decir charlatán, porque tratan de, quizás se meten en esta cuestión de las predicciones y sin ninguna sustentación bíblica, sin ninguna sustentación más allá de lo sobrenatural, que nosotros creemos que Dios sí ha dejado establecido los tiempos, aunque en la Biblia nunca nos manda a buscar fechas ni a colocarnos en fechas. Nosotros hemos visto que se han cumplido cada una de estas profecías. Sin duda alguna, estos son momentos definitivamente difíciles que se están pasando, tantas situaciones que se vienen registrando pues alrededor del mundo, que a las personas están confundidas, están preocupadas. En este caso, ¿cuál sería la postura o cómo debería tomar la sociedad este tipo de situaciones, Alex? En escatología nosotros entendemos que hay muchas profecías bíblicas que están cumpliéndose a cabalidad, que nosotros por nada podemos hacer a un lado, por nada podemos decir eso no es cierto, no está ocurriendo. En la palabra encontramos que nos dice la palabra que al final de los tiempos íbamos a ver terremotos, iban a haber hambrunas, guerras, rumores de guerras, y eso no es necesario tener que explicarlo con tanta quizás notoriedad en este momento, porque usted al encender su televisor, al ver las noticias por cualquier medio, por las redes sociales, usted va a encontrar todo este tipo de profecías bíblicas. Entonces la postura de nosotros debería ser muy sobria. Cuando digo sobria, me estoy refiriendo a que nosotros deberíamos actuar un poco más humanos, y cuando me refiero a más humanos estoy diciendo el ser humano es dado a pensar en sí mismo por naturaleza. Quizás somos unos seres egoístas que pensamos en nosotros y menos en los demás, y ahora deberíamos cambiar esa actitud que muchas veces es la que está el cáncer de la sociedad. Cuando yo pienso solo en mí y dejo de pensar en los demás, pues mi llamado es que la población, la sociedad completa pueda pensar más en el bien común, pueda pensar más en familia, pueda pensar más en pasar un tiempo más de aunque no de cantidad, pero sí de calidad con sus seres queridos, arreglar esas diferencias que existen por bagatelas, por cosas que no tienen sentido, y preocuparse más en aquello que perdura y que ayuda más al ser humano. Pensar en que si yo estoy bien con Dios, puedo estar bien con los demás, y mi entorno va a ser un entorno mejor, más estable, porque no podemos dejar de decir que la sociedad, el mundo entero, los ambientalistas, los pedagogos, los estudiosos de
de la sociedad, ellos están diciendo que nosotros mismos estamos corriendo a pasos agigantados a nuestra autodestrucción. Efectivamente, Alex, me llama mucho la atención lo que usted nos habla, y en parte de ello cuando hablaba de la responsabilidad que hasta cierto punto tenemos que tener todos y alcanzar esa madurez para poder comprender todo esto. Pero cuando hablamos de los momentos difíciles, Alex, ya que usted habla básicamente en pues el supremo creador, yo considero algo también. Dios, no recuerdo la parte, pues, pero sé que es en Mateo, formó en momentos difíciles a esos grandes hombres, a los discípulos, ¿verdad? Entonces, en este momento podrían ser muchas las situaciones que nos están afectando, todo lo que se está dando a nivel mundial o tal vez personalmente. Pero sí es muy importante, como usted nos ha venido marcando en todos estos programas que hemos tenido, que es buscar pues esa paz que solo puede dar Dios. Alguien podrá decir, bueno, pero ¿qué puede saber tanto Dios de mí que yo no sepa? Pues ese es el problema, no somos nosotros los que nos diseñamos, fue Dios el que nos diseñó. Estaba un hombre tirado con un vehículo a la orilla del camino, y el vehículo estaba allí todo descompuesto y él no hallaba cómo arreglarlo. De repente alguien se para allí cerca de él y cuando le dice, yo puedo arreglarle ese vehículo, le dice, pero yo he tratado de hacerlo todo un tiempo aquí y no he podido hacerlo, permítame, yo lo voy a arreglar. Y este hombre solo levanta, se enrolla las mangas de la camisa, mete las manos en el motor y en cuestión de unos minutos el vehículo arrancó. Entonces él se asusta y le dice, pero ¿cómo le hizo para arrancarlo tan fácil? Le dice, ¿y usted quién es? Porque el vehículo que estaba allí era un Ford, de esos carros antiguos que muy pocos conocen de él. Entonces le dice, yo soy el señor Ford. El que lo había diseñado era el hombre que estaba allí, él sabía dónde estaba el desperfecto de ese vehículo. Igual, quizás nosotros podamos estar tratando de arreglar muchas cosas de nuestra vida y no hayamos ni sabemos cómo hacerlo, pero el diseñador, el creador de nuestras vidas es Dios. ¿Y por qué no le damos la oportunidad para que Él pueda arreglar nuestro presente y tenernos preparados un buen futuro? Con Dios nunca vamos a perder. Efectivamente, Alex, yo creo que una de las partes de cómo buscar a Dios es a través de la oración, y no estamos hablando de religión, estamos hablando de una relación con Dios, y esto pues comprendemos que es a través de la oración. Tenemos que buscarle siempre a Dios, aprender a través de la oración a dejar nuestras cargas, todo esto que nos está afectando. En una oportunidad iba un señor ya muy grande, cansado, pues llevaba una carga enorme, y cuando iba subiendo una pendiente así bastante elevada, pasa un señor en un camión, y bueno, dice, pues súbase, lo voy a llevar, y el señor para el del camión, sube el señor al camión, pero cuando el chofer va caminando se da cuenta que el señor iba todavía con la carga al hombro. Entonces para el camión y se baja y le dice, señor, si yo paré era para que descansara y no para que llevara la carga todavía al hombro, ¿verdad? Entonces me pregunto yo a veces, ¿cuántos de nosotros tenemos cargas? A veces pensamos, se las dejamos a Dios, pero no sabemos cómo entregarle esas cargas a Dios. Claro, la palabra nos recuerda a nosotros y dice, venid a mí los que estéis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Ahora, yo no lo estoy diciendo y no estamos mezclando, como usted decía, la religión con este medio de comunicación tan importante que mucha gente escucha, de diferentes creencias, de diferentes posturas. Lo único que estamos diciendo que debería entender toda la humanidad es que Dios es el único que nos puede ayudar en momentos tan turbulentos que se están viviendo. Dios es el que nos puede ayudar en estos momentos tan tormentosos y en muchas ocasiones tan nublado que se ve el futuro. Pero con el Señor en nuestro corazón, con Dios en nuestro corazón, el dueño del presente, el pasado y el futuro, no tenemos nada que perder. Por eso siempre decimos, usted debe poner todas sus cargas en Dios y confiar en Él, descansar en Él, que es el único que nos puede ayudar en estos momentos.